a hablar acerca de la fe y las obras, de cuál es la diferencia y por qué bíblicamente es tan importante acercarnos a Dios mediante la fe y no mediante las obras, mediante lo que creamos, que es la fe, o mediante lo que hagamos, que son las obras. Entonces, vamos a estar leyendo la carta de Gálatas, que básicamente se trata de cómo Pablo llegó a Galacia, a todo lo que ahora es Turquía, y llega a esta iglesia y se da cuenta que vinieron algunas personas a hablarles acerca de todo lo que tenían que cumplir para poder acercarse a Dios. Entonces Pablo viene y les dice, no, ese es otro evangelio, eso no se trata, el evangelio de Jesús no se trata de eso, no se trata de lo que hagamos, se trata de lo que haya en nuestro corazón, se trata de la fe. Necesitamos considerar primero que Pablo era judío. Antes de ser creyente en Jesús, él era judío y era un judío muy celoso, además muy bueno en cuanto a cumplir todas las cosas de la ley. Y él mismo, que había estado tratando de cumplir todas las cosas de la ley, viene y dice, oigan, la ley está básicamente para darnos cuenta que es imposible cumplir todas las cosas que se tienen que hacer en la ley, ¿no? Son demasiadas cosas. Está hecho para darnos cuenta que necesitamos humildad, básicamente, porque en algo nos vamos a equivocar. Y entonces Pablo empieza a decirnos cómo desde Moisés, desde Abraham, se necesitaba la fe y cómo ellos fueron justificados mediante la fe y no mediante las cosas que hicieron. Más bien, las cosas que hicieron fue en base a una fe transformada. Y de eso se trata el libro de Gálatas. Estos primeros 2 capítulos, sobre todo de esto se tratan, de apercibirnos lo importante que es la fe. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la fe y siendo una raíz para las obras y no al revés, ¿no? Y entonces me pongo a pensar, y yo siempre busco ejemplos prácticos, sobre todo. A mí me gusta mucho lo concreto, más bien, más así como entender las cosas. Y justo estaba pensando, es como en la escuela, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos aprendemos de memoria todo lo que tenemos que hacer para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, ya nos aprendimos de memoria y vamos a poder escribir así, ¿no? De hecho, ¿no? Nada más que, ¿qué pasa si nos cambian los números, por ejemplo, o nos cambian el contexto o algo así? Entonces, ya todo lo que nos sabemos de memoria no nos va a servir de nada. Eso vendrían siendo las obras. Sí estamos haciendo bien, sí estamos pasando el examen, pero es nada más porque pues nos los aprendimos de memoria y en lo que pasen 2 meses ya no vamos a tener ni la más remota idea de qué se trataba, ¿no? Ni entendimos, ni vimos, solo queríamos hacer las cosas así, como muy estructural, muy cuadrado, ¿no? Otra sería si entendemos el porqué de la fórmula, si entendemos el contexto, si entendemos por qué, para qué se usa, su uso. Entonces, aunque nos cambien los números, aunque nos cambien cosas, nuestra lógica va a saber de cómo hacer las cosas para que al final nos da el resultado. Vamos a tener una lógica buena para poder pasar cualquier examen y no se nos va a olvidar. Entonces, un maestro sabio le interesa más bien que sus alumnos entiendan la fórmula, no nada más que se la memoricen para que hagan el examen y se les olvide todo, sino más bien que entiendan por qué, que entiendan el uso para que puedan realmente que les sea útil para toda la vida, ¿no? Entonces, un poco es eso, un poco, si nosotros basamos nuestra vida espiritual en todas las cosas que hagamos, pues si de pronto necesitamos tomar una confianza especial o si necesitamos tomar una fuerza especial, no la vamos a lograr tener porque sí estamos no
Dios, pero estamos usando todo nuestro enfoque y nuestra fuerza en las cosas de afuera. En cambio, aquí nos llama a creer, a vivir por fe. Y cuando nosotros vivimos por fe, entonces es que nosotros realmente podemos usar eso para poder solucionar cualquier cosa dentro de nuestra vida material, dentro de lo que estamos haciendo, dentro de las obras, básicamente. Va a ser algo que realmente nos va a dar salvación, nos va a dar las raíces, nos va a dar la fuerza para poder tener una mente transformada, para poder recibir al Espíritu Santo y que ese mismo Espíritu Santo adentro de nosotros nos dé paz, nos dé gozo, nos dé todas las cosas que vamos a ver en los capítulos de más adelante, que son los frutos del Espíritu. Entonces, vamos a ser buenos no porque estemos buscando el bien, sino porque nuestra raíz es correcta. Entonces, nosotros necesitamos aprender a realmente buscar a Dios por la fe, no por las obras. Las obras deben de ser un fruto de lo que creemos, pero nosotros lo principal y más importante es necesitamos buscar con nuestros ojos de fe a Dios. Necesitamos realmente por la fe darnos cuenta que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que este mundo no es lo que tenemos que enfocar nuestra mente, sino tenemos que enfocarnos en nuestra relación con Dios, que de ahí parta todo para poder vivir el evangelio completo, para poder vivir realmente buscando tener la mente de Cristo, buscando tener la salvación por medio de Cristo. Entonces, esa es la diferencia y eso se trata básicamente el libro de Gálatas, estos primeros 2 capítulos, muy importante y muy lindos. La verdad es que es mucho más enriquecedor tener las raíces limpias, seguras y puras, porque de ahí vamos a tener un fruto que va a permanecer y no al revés. Si nosotros nos estamos enfocando constantemente en hacer las cosas bien sin cuidar nuestra relación con Dios, vamos a poder hacerlo, a lo mejor algo vamos a estar haciendo mal, pero vamos a poder medio sentir que estamos bien, pero no vamos a haber cuidado en nuestra relación con Dios. Por eso también bíblicamente no es suficiente la gente que es buena, es suficiente la gente que cree, que tiene fe. Eso es suficiente, porque estamos confiando en que Dios es suficiente, no en nosotros. Ni siquiera es por nuestra fe, es por lo que creemos con esa fe. Es la gracia de Dios trabajando en esa fe. Así es que esa es la diferencia tan pero tan grande. Este es el mensaje. Es bastante cortito, pero tenemos toda una vida para trabajar en esto, para trabajar en la fe, en que Cristo esté en nosotros, en que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros, en que no estemos buscando nada más ser buenos, sino estar buscando la llenura del Espíritu Santo, que Dios esté en nosotros, que Jesucristo realmente vivamos en Él. Como dice, el reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y es lo que nos está diciendo. No se trata de que la ley nos dé justicia, no se trata de que la ley nos haga justos, nos acerque a Dios, porque hay tanta posibilidad de error.
Y además, Cristo hubiera muerto en vano. Cristo hubiera muerto en vano si fuera por la ley. Por la ley no es la salvación, es por la fe. Y de esto se trata, que Cristo viva en nosotros. Esa es la fe, que Cristo viva en nosotros. Y de eso se trata el cristianismo, de realmente tratar de transformar nuestra mente, una mente renovada, que viva Cristo en nosotros y nosotros tener la mente de Cristo. Bueno, ¿y cómo es que Pablo viene y dice todas estas cosas? ¿Cómo se atreve a decir eso? Porque ¿de dónde saca todas estas cosas? Y eso lo explica antes. Explica, hermanos, el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Él está 100% seguro que tiene un llamado claro, y es el llamado de predicar el evangelio. Es el llamado que tiene de esta revelación de la fe, de las obras, de todas estas cosas, de todas las cartas que está haciendo y que ahora estamos nosotros leyendo. Esas las está hablando de la autoridad que le da Dios, porque él se sabe un apóstol, él se sabe con un llamado y lo tiene bien, pero bien claro. En el versículo 15 dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Eso es porque tiene claro su llamado. En otra parte dice, desde el principio, ¿cómo se presenta? El primer versículo. Dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni por mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Entonces, él sabía a lo que venía aquí en la tierra. Él tenía claro su propósito. Lo tenía 100% seguro. En otra parte, en el capítulo 2, 8, dice, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Con esa autoridad es que se atreve a corregir a los Gálatas, a los Corintios, a los de Tesalónica, se atreve a corregirlos, se atreve a venir y explicarles cosas porque él sabe que tiene un poder, pero bueno, el poder de Dios en él. Pero, ¿cómo fue posible? ¿En un chispazo de milagro de pronto lo supo? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo es ese proceso donde de pronto Dios nos da un llamado a nosotros y de pronto sabemos que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Tenemos que esta autoridad para, así en un chispazo de momento y ya? No, aquí no los explica. Se tardó más de 15 años, Pablo, en entender su llamado, en estar haciendo todas estas cosas, en llegar hasta este punto. Fue un proceso, no fue un momento, fue un proceso de renovación de su mente. Él tenía un llamado en potencia y él empezó a transformar su mente, a hacer su mente más parecida a la mente de Cristo. Y en ese proceso Dios lo fue transformando, Dios lo fue guiando, Dios lo fue moldeando hasta que llegó a escribir todas estas epístolas. Entonces eso nos da a nosotros también una posibilidad de nosotros también encontrar esa autoridad que nos es dada, como dice, a tener la libertad en Cristo. El problema es que algunos falsos hermanos se han infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso en nuestra mente? Nosotros tenemos un llamado muy claro, es la libertad en Cristo, la libertad en cuanto a todo. Ahí no dice la libertad en cuanto a dos cositas, no, dice la libertad en Cristo. Ese es nuestro llamado como creyentes, estar llamados a vivir en libertad, a la libertad en cuanto a todo, en cuanto a Pablo a compartir el evangelio, por ejemplo. Pero nosotros estamos llamados a una vida en victoria, y si nosotros nos
coartan, como dice aquí, se han infiltrado entre nosotros para coartar. ¿Cuántos falsos maestros no hay en nuestra mente que nos coartan, que nos enseñan, no, tú no vas a estar pudiendo hacer las cosas maravillosas que Dios tiene para ti? Algo, no, tú tienes muchos problemas, no, tú no eres capaz, no, tú no vas a poder, no eres suficiente. Esos son falsos que se están tratando de infiltrar, falsos pensamientos que que se infiltran en nuestra mente y nos coartan este llamado que tiene Dios para nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser bien fuertes y proteger nuestra libertad en Cristo, a la que todos somos llamados. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, es que empezamos con el proceso de poder llevar a cabo nuestro llamado personal. Entonces eso es algo que tenemos que luchar por eso, luchar porque la libertad en Cristo es una cosa demasiado grande que tiene oposición. Muchas causas no dejan que la libertad de Cristo viva en nosotros, que nosotros podamos vivir en la libertad de Cristo. Hay muchas causas, muchas cosas que están deteniendo, muchos frenos que están poniendo, pero necesitamos asegurarnos de nosotros mantener bien puestos nuestros ojos, nuestra mente, en tener la mente de Cristo. Es un proceso, pero tenemos que trabajar en eso. A Pablo dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. ¿Se fijan? Fue 14 años después, fue a cerciorarse de que estuviera en lo correcto, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si él tenía claro, ¿no? Y esta es la cosa, no es un momento mágico donde digamos, ya sé que este es mi llamado. Más bien tenía que cuidar ese llamado, tenía que ir sabiendo que era un proceso, híjoles, pues ir transformando su mente, viendo alrededor de otros hermanos, oigan, estoy haciendo lo correcto, necesito ir encaminándose, sabiendo que tiene una meta, sabiendo que tiene un lugar a donde quiere llegar, pero protegiendo. Por algún lado van a tratar de robar ese llamado, por algún temor vamos a tratar híjoles, menguarnos en nuestra libertad en Cristo, como dice aquí, ¿no? Algo va a tratar de oponerse a eso, a que ese mensaje sea repartido, a que nosotros, si estamos viviendo con completa convicción, sin temor, sin duda, sin estar dudando de nosotros mismos, entonces necesitamos realmente proteger eso, proteger, no vivir con duda, no vivir con el estar en lo correcto, sino más bien sí revisar, pero sabiendo que nuestro llamado es uno, sabiendo que nosotros estamos bien seguros en que vivimos en la libertad de Cristo, no estar con el temor. No, tenemos que estar preparando y transformando nuestra mente como un proceso para sabernos que tenemos un llamado de Dios, un ministerio que cumplir, vivir sin temor, vivir sin el temor de qué voy a hacer. Por ejemplo, aquí, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera estado pensando, híjoles, qué tal que mejor no digo nada porque luego qué van a pensar de mí? Básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este capítulo? En vez de eso dice, oigan, no, piensen bien de mí porque tengo un evangelio precioso y perfecto que tienen que hacer ustedes. Y él no duda de sí mismo, más bien él está bien seguro y convencido de que Dios lo ha llamado, de que Dios lo ha tenido, de que Dios le ha dado la libertad en Cristo, y él se aferra a
capa y espada a ese llamado. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que estar transformando nuestra mente sabiendo que Cristo murió por nosotros y que gracias a eso ahora nosotros tenemos la libertad en Cristo y podemos realmente cumplir el plan de Dios en nuestras vidas hoy en día. Y estar todo el tiempo posible, todo el tiempo. Aquí Pablo se tardó 14 años, más otros 2 o 3 que después dice, y en estar eso, asegurando su llamado. Así es que nosotros hagamos eso. Hoy es un buen día para empezar a decir, hoy cuido mi llamado a capa y espada. No lo tengo muy claro, pero tengo el Espíritu de Dios que me guía. Así es que en algún momento Él me va a revelar, Él me va a ir revelando cada día. A lo mejor no nos va a enseñar el panorama completo, pero nos va a ir enseñando lo que tenemos que hacer hoy. Y ese hoy es lo que a los 14 años, a los 2 años o a los años que sean, vamos a poder decir, tengo un llamado de Dios desde el vientre de mi madre, ¿no? Como dice aquí, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tenemos un llamado, todos los creyentes tenemos un llamado. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Necesitamos aferrarnos a Él, defenderlo a capa y espada y saber que estamos, que necesitamos, que estamos en un proceso y que debemos de ir transformando nuestra mente para poderlo pulir, para poderlo llevar a cabo y para poder tomarnos de esa autoridad, para poder, tenemos que tomarnos de esa fuerza, de esa fe, para poder ir con la autoridad que ya nos da el Padre. Así es que tremendo mensaje desde el primerito momento. Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Él así quiere que vivamos, investidura, quiere que vivamos vestidos de Jesucristo y de Dios Padre. Así es como quiere que vivamos, la libertad en Cristo, vida en victoria. Transformemos nuestra mente, protejamos nuestro llamado, que lo tenemos, de que lo tenemos. Busquemos la guianza del Espíritu Santo y así está. Y ahora oramos. Padre, te doy gracias por tus promesas, Señor. Te doy gracias porque tú tienes un llamado para cada una de nosotras. Yo te pido en el nombre de Jesús que con la guianza que da tu Espíritu Santo no las reveles, mi Dios. Revélanos y enséñanos a transformar nuestra mente para que no haya nadie que nos los pueda robar, para que no haya nadie infiltrándose entre nosotros para coartar la libertad que ya tenemos en ti. Te pido en el nombre de Jesús que sepamos proteger ese llamado a capa y espada, que lo tengamos como tesoro más preciado, sabiendo que el plan viene de ti, sabiendo que la investidura la das tú, Señor. No viene de nosotros, no la estamos buscando adentro de nosotros, sino que la buscamos en ti que tú das todas las cosas buenas. Te doy gracias porque en ti somos libres, porque en ti podemos cuidar esa libertad y porque tú nos prometes tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía, que nos encamina, que nos fortalece. Te doy gracias por tanto poder que tú nos has dado, mi Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús también, porque tú nos enseñes a vivir por fe y no por vista, a vivir en una fe real que dé fruto, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que no busquemos vivir por las obras que nos lleven a la fe, sino todo lo contrario, que podamos vivir por fe que nos lleven directamente a las obras. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por todo tu amor, por toda tu verdad, porque tu palabra es como una espada que nos limpia y nos purifica cada día, que nos enseña a vivir y que nos enseña a protegernos, a proteger el llamado que tú tienes para nosotras. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas revelaciones, así como a Pablo le diste estas revelaciones, así nos las des tú también a nosotros.
Yo te doy gracias porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre y mañana. Yo te doy gracias, mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Revélanos tus verdades, revélanos tus llamados, revélanos, trae esa revelación, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Eres Dios maravilloso, Dios grandioso. Te doy gracias por todo lo que haces en nosotros, por este proceso que tú estás haciendo en nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todo esto es parte de un estudio que se llama Hechos 29. Estamos leyendo el libro de Hechos completo y entreverándole las cartas de los apóstoles en orden cronológico. Así es que se llama Hechos 29 porque el libro de Hechos tiene solo 28 capítulos, pero el capítulo 29 hoy lo escribimos nosotros. Por eso es tan importante tener bien claro cuál es nuestro llamado, porque todos tenemos un llamado de Dios, pero es importantísimo que lo cuidemos, que no dejemos que nada se infiltre en nuestra mente para que nos trate de robar ese llamado. Necesitamos llevarlo a cabo sabiendo que somos embestidas de Dios mismo.